¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde hoy vamos a hablar de un tema en verdad interesante, porque se ha hablado mucho de la gran demanda de vivienda, de la gran oferta de vivienda y de cómo hacer para que la gente tenga la vivienda que mejor se adapta a sus posibilidades y necesidades. Uno de los temas fundamentales es la ubicación, que la gente está peleando por mejores ubicaciones. Otro tema fundamental es la superficie. Y no sé si ustedes han puesto a pensar, pero hay veces que encontramos que mejor que comprar una vivienda de las nuevas, que están seguramente más alejadas, por obvio, es donde están los terrenos, que posiblemente sean más pequeñas, por obvio, porque las cosas han crecido. Suena muy interesante voltear a ver una de las viviendas que están con mejores ubicaciones. Y para hablar de ello trajimos a un especialista, el que mejor lo está haciendo sin duda en el país, que es Antonio Díaz. Amigo. Gracias, Horacio. Qué gusto de verte con tu empresa Provive, que estás haciendo cosas extraordinarias. Me acuerdo que hace algunos meses estuviste aquí en el programa, ya hablábamos ya de volúmenes interesantes de vivienda, pero hoy la realidad es que ustedes han comprado muchísimas viviendas que me parece que son de las que Infonavit recuperaba, que la gente no podía pagar. Ustedes las compraban, hacen todo un trabajo de reingeniería de la vivienda y del entorno, que es lo más interesante, y devuelven esas viviendas a la venta. Y son viviendas súper competitivas, por lo que decíamos, tienen buena ubicación, tienen buenas características y son en realidad una oferta muy atractiva para la gente que tiene su crédito. Así es, pues gracias por la invitación. Fíjate que sí, empezamos hace ya 6 años. Las primeras 6 casitas que compramos para reocupar, las compramos hace ya 6 años. Y al día de hoy hemos ya recuperado más de 1,500 casas. Estamos operando en Tijuana, donde nacimos, en Mexicali, y abrimos Ciudad Juárez el año pasado. De acuerdo. Efectivamente, nuestro negocio es revitalizar zonas, regenerar fraccionamientos enteros, y para esto lo que aprovechamos como negocio es precisamente el adquirir, arreglar y vender casas usadas que vendemos con garantía de casa nueva. Lo que distingue a Provive en este mercado es que nos encargamos de entregar casas con garantía de casa nueva, y de esa manera hemos generado una marca que la gente reconoce en el sentido de la calidad y del cumplimiento de lo que están esperando. Lo que no sabíamos hace 3 años es que precisamente hay una franja de fraccionamientos que se construyeron hace 5 a 8 años, que tuvieron serios problemas en su época cuando eran los fraccionamientos nuevos, porque no tenían el equipamiento necesario, porque a veces había problemas de transporte, que al día de hoy ya están integrados a las manchas urbanas. Ya la ciudad le llegó. Ya le llegó, exactamente. Y dentro de esto hay diversas calidades de ubicación. En nuestro caso particular, lo que hemos venido haciendo es seleccionar fraccionamientos que están, digamos, muy cerca de fuentes de trabajo. Esto no necesariamente es cerca de centros urbanos, pero en el caso de Tijuana, de Mexicali, de Juárez y de muchas ciudades en el país, se desarrollaron parques industriales en distintas zonas de la ciudad que sí generan empleos y que por lo tanto son polos de desarrollo económico, donde ya hay, digamos, centros comerciales, donde hay clínicas y todo lo que la gente necesita para vivir. Entonces, lo que decía yo no sabíamos es que esto es un efecto que se repite en las ciudades del país y que creemos que ya entendimos cuál es la verdadera oportunidad. Y te cuento el caso del primer fraccionamiento que empezamos a regenerar en Tijuana, que es lo que se está empezando a repetir. Cuando llegamos a Cañadas de Florido, esto es hace 4 años, nadie quería comprar una casa ahí. Estaban las fuentes de trabajo cercanas. Había ya familiares viviendo en la colonia. Pero llegaba doña María, ¿no?, y decía, oye, esa casa está al lado de otras 4 casas abandonadas, veo que esto está muy feo, no me conviene comprar una casa donde cada día hay más casas abandonadas, el barrio va de picada. Entonces, lo que hicimos nosotros en aquella ocasión fue abrirles el primer centro de enlace comunitario, generar un programa de regeneración de entorno y sobre todo involucrar a los vecinos, a los que ya vivían ahí, en mejorar su fraccionamiento. Entonces, la propuesta de valor de Provive y de nuestra fundación Tú Más Yo, que es la que hace todo el desarrollo social, es no nada más vender una casa bien ubicada, es vender una casa en una comunidad que está regenerando su entorno. Entonces, es un producto distinto que la gente entiende muy bien y que, además de todo, les brinda la oportunidad de ser ellos partícipes de la regeneración de su colonia. Entonces, ese es el producto que estamos hoy vendiendo muy exitosamente. Estamos en un total de más de 40 fraccionamientos en las ciudades de las que estoy hablando
y ofrecemos al día de hoy más de 250 prototipos de casas distintos. Vale. Porque precisamente, ¿no?, lo que tenemos es una variedad de producto muy importante. No construimos vivienda nueva y lo único que hacemos es, digamos, hacer esa propuesta de valor que te comento para vender una casa bien ubicada en un fraccionamiento que tiene perspectivas de mejoría en combinación con la participación activa de la comunidad. Sí, claro, porque una persona es muy difícil que compre una casa si va a saber que él también va a tener que abandonarla por el mismo motivo que la persona anterior la tuvo que dejar. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes hacen el ejercicio de decir, a ver, ¿cuál fue el problema para que abandonaran estas casas? Pues falta, no sé, acceso a servicios públicos, falta comercio, falta que la gente se organice para dar una vida social más interesante, que los niños estén seguros, falta todo eso. Y corrígeme, pero me parece que ustedes se aplican a ver que todo eso esté funcionando. Y ahora sí, ver cómo, obviamente hay que arreglar la vivienda en lo físico, hay que aplanarla, hay que meterle electricidad, hay que ver que todo funcione y después empaquetarla. Así es, así es. Lo más importante, el efecto más importante de lo que hacemos, y es un tema que nunca había tocado contigo de esta manera ya tan clara, porque no teníamos la estadística, no teníamos la información, es que en el primer fraccionamiento donde empezamos a regenerar casas, empezamos a vender casas en 240 mil pesos. Estoy hablando de casas de 2 recámaras con cerca de 50 metros cuadrados de construcción. 240 mil pesos. Casas que se habían vendido originalmente en 380 mil. Claro. Entonces estamos hablando de que las 6,400 familias que compraron una casa ahí en Cañadas de Florido tenían una pérdida patrimonial de muchísimo dinero. Las últimas casas que estamos vendiendo en Cañadas y que todavía no terminamos de reocupar, las 1,200 que estaban abandonadas cuando llegamos a trabajar, hemos reducido el abandono ya casi en un 30%. Pero las últimas casas que hemos estado vendiendo, las hemos vendido en 360 mil pesos. Ya recuperaron el valor de la casa. Entonces, el efecto más importante, y esto es algo que le queremos transmitir a la autoridad y a las agencias gubernamentales que están involucradas en este tema, es que hemos generado una plusvalía de más de 120 mil pesos para cada una de las familias que ahí viven. Sí, no nada más para lo que les vendiste. No es un tema del negocio, nada más de la gente a la que yo le vendí una casa, sino de toda la gente que ahí vive. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial y de regreso seguimos platicando para que nos explique de ese trabajo social que se hace para devolver valor a estas viviendas? Vamos a un corte y estamos con ustedes. Seguimos en Vivienda en Verde y los invito a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en @Vivienda en Verde Televisión o en @Horacio_Urbano. Ahí vamos a estar platicando a todo dar de estos temas. Y Toño, nos quedamos platicando de cómo ustedes renovaban una vivienda que originalmente se vendió en 340. Después la gente la abandonó, ustedes la compraron, lo volvieron a vender y la vendieron en 260. O sea, es que eso quiere decir que toda la gente que vivía en ese conjunto tuvo una pérdida de su patrimonio importante. Un monto importante que la gente ya dejó de tener. Sin embargo, lo que nos estabas comentando es que a partir de ese trabajo de regeneración social, de regeneración urbana, de mejora de una serie de factores, ahora esas viviendas ya recuperaron su valor y estás vendiendo en 360, no nada más en beneficio de las gentes que ya te compraron, sino de todas las personas que viven en ese fraccionamiento. Efectivamente. Los efectos de esto son múltiples y vamos, a mencionarlos o analizar los más importantes. En primer lugar, la gente que nos compró una casa hace 2 años ya le ganó 35%. Claro. Ese es el efecto muy obvio. El segundo efecto es que la gente que ahí vivía recuperó su patrimonio. Y el tercer efecto, Horacio, yo creo que es quizá de lo más importante que vamos a generar con un impacto de mediano plazo. Ya generamos un mercado secundario de las casas de ese fraccionamiento. Esto tiene un efecto social muy importante, que es de movilidad y que es de mejora de condiciones de vida, no solamente si te quedas a vivir ahí, sino muy importantemente que hay un 10 o 15% de la población que hace 2 o 3 años no hubiera soñado con vender su casa, aunque ya tenga mejor trabajo. Es que no tenía caso venderla porque le iba a tener que vender barato, perdiéndole dinero. Exactamente. Y seguramente, como son casas que se compran con crédito, es imposible cuando dices, a ver, la compré en 360, ahora la tengo que vender en 240 porque es lo que paga el mercado, pero debo sobre los 360. O sea, no podías hacerlo. Entonces no podías ni siquiera pensar en vender tu casa. Entonces, lo que va a pasar, y esto es algo que estamos viendo con las tendencias históricas,
es que yo creo que este año ya va a haber una ganancia en el altísimo porcentaje de la población de lo que compró su casa a lo que la puede vender. Entonces, esto no necesariamente quiere decir que la gente va a vender su casa y se va a cambiar. No. Pero sí quiere decir que tiene un patrimonio, claro, que tiene la posibilidad de hacerlo, y ahí te va, que les vamos a dar la oportunidad al 10 a 15% de la población de seguir en la misma zona, porque nadie quiere cambiar de zona, ya su vida está ahí, la escuela de los niños está ahí cerca, su trabajo está cerca, pero a lo mejor se cambia a una casa de 80 o de 90 metros cuadrados en una mejor colonia a la que hoy puede aspirar, que hace apenas 2 o 3 años era algo que ni siquiera consideraba como una posibilidad. Y lo que es fundamental es que la vivienda, por una distorsión que viene desde ese canijo derecho de la Constitución de Derecho a la Vivienda, no le hagan mucho caso a ese derecho, es un poco mentiroso. La realidad es que de nada sirve que tengas una casa que no tiene un valor de plusvalía, porque en realidad lo que tienes es el valor de uso. Mucha gente tiene una casa y lo que más le funciona es que la usa, pero el verdadero valor patrimonial de una vivienda es cuando tiene su valor y con ese valor lo puedes recuperar vendiéndola. ¿No? Entonces, eso que le están dando ustedes, no a la gente con la que ustedes trabajan, sino a toda la comunidad, es algo muy valioso, porque obviamente, para que haya un mercado importante de lo que sea, tiene que haber la posibilidad de que lo usado se venda. En efecto. Entonces, esto no había sido nunca un tema. De hecho, parte de los temas que nosotros queremos meter en la agenda de ahora el nuevo secretario de Sedatu es precisamente el que no nos preocupemos nada más por construir vivienda nueva, que ha sido el objetivo inercial de los últimos años, sino que nos preocupemos por ver cuál es el mercado secundario, cuál es el precio de mercado de la vivienda nueva que se ha construido en los últimos 10 a 15 años. Y si analizamos eso, vamos a poder medir el impacto económico de lo que llamamos ahora esta nueva industria de regeneración urbana. Porque yo creo que la vivienda nueva tiene un excelente impacto económico, eso no me cabe la menor duda. Pero no hemos entendido todavía cuál es el impacto económico de hacer la regeneración urbana de zonas completas que están con problemas de abandono. Y hay un tema muy importante, y es lo que pasa con la industria automotriz. En la industria automotriz, muchas de las veces en que se vende un coche usado, ese dinero se va a usar para comprar un coche nuevo. Muchas de las veces. Aquí pasa lo mismo. Mucha gente dice, bueno, es que el mercado secundario de vivienda. Mercado secundario de vivienda estamos hablando cuando se vende una vivienda usada. De eso estamos hablando. Cuando se vende una vivienda usada, pues es algo bueno, porque quiere decir que esas personas muy probablemente la venden, como bien dices, para ir a comprar otra casa. Y esa otra casa, si hay buenas condiciones y una buena oferta, pues a lo mejor es nueva, ¿no? Efectivamente. Entonces, si vemos el país, si analizamos el país así completito, hay un efecto de una correlación directa entre los municipios que tienen mayor porcentaje de casas deshabitadas y la demanda potencial por una casa, por una vivienda. Claro. Entonces, nosotros hemos venido estudiando esto y tenemos estimado que cerca de 2 millones de casas en el país, estoy hablando de casas de interés social, urbanas, que en su gran mayoría tienen financiamiento de Infonavit. 2 millones de casas que hoy valen aproximadamente 100,000 pesos menos, si hay mercado, ¿no? En algunos casos ni siquiera hay mercado, pero valen aproximadamente 100,000 pesos menos de lo que la gente está pagando por ellas. Entonces, el efecto económico, y habría que multiplicar, ¿no? 2 millones de casas por 100,000 pesos, al regenerar, digamos, todos estos fraccionamientos que tenemos en el país, es algo que no es menor. Y sin duda es una muy buena oportunidad que yo creo que las autoridades van a empezar a analizar con mucho fondo. Tenemos entendido que ya la Junta de Gobierno de la CONAVI ya aprobó algunos programas piloto para regenerar vivienda y entorno. Muy bien. Vámonos a un corte comercial y al regreso platicamos en el último bloque del programa de todo esto. Estamos con ustedes en un momento. Y bueno, estamos platicando de cómo se puede regenerar el tejido urbano a partir de viviendas que alguna vez fueron vendidas y se fue abajo su precio. Cómo se pueden rehabilitar, se pueden rehabilitar las colonias, los barrios, una serie de cosas para que esas viviendas sean devueltas al mercado y les genera a la gente mejores condiciones de vida y plusvalía. Así es. Por eso lo que estamos, digamos, impulsando y con el apoyo de varias de las instancias gubernamentales es
que podamos entender que esta nueva industria de regeneración urbana, de vivienda usada, si le queremos llamar de esa manera, no va en contra de la industria de la vivienda nueva. Son dos cosas diferentes que además tienen una simbiosis, como ya lo comentábamos en los primeros cortes, en el sentido de que si le damos oportunidad a alguien de vender su casa originalmente nueva como una casa usada y de comprarse una nueva vivienda. Entonces, este nuevo tema creemos que es algo que se va a impulsar, creemos que es algo que va a tener un impacto económico muy importante y vamos a hablar un poquito también de la parte social, porque siempre que hablamos de la industria hablamos de las casas, ¿no? Hablamos de los ladrillos, hablamos de la urbanización. De los créditos. De los créditos. Y habría que hablar de la gente que las habita. Y entonces, efectivamente, creemos que lo que debemos poner en el centro, precisamente ya en esta nueva etapa, es a la familia, es a los niños que ahí habitan, es al padre de familia con su patrimonio, y eso es lo que nos ha venido resultando muy sorprendente en los fraccionamientos en los que estamos trabajando. Les quiero recordar que hacemos una encuesta de diagnóstico cada vez que llegamos a una zona y los resultados al día de hoy, todos los fraccionamientos donde estamos trabajando, son tan similares, ¿no? que ya nos dimos cuenta que es una norma, ¿no? Y la norma es la siguiente: cuando llegamos y preguntamos al vecino, oiga, ¿usted colaboraría para mejorar su comunidad? El 90-92% de la gente dice, claro que colaboraría. No me pidan dinero, no tengo dinero, pero tengo tiempo y tengo ganas de colaborar. La segunda pregunta es, oiga, ¿alguna vez usted ha colaborado para mejorar su colonia? Y la respuesta es, nunca, en más del 80%. Claro. Y la tercera pregunta sintomática es, oiga, ¿usted qué cree que se requiere para que su comunidad esté mejor? Y la respuesta de más del 65% de la gente es que nos organicemos. Entonces, sí, es un tema que, si lo decimos con palabras muy rimbombantes, es que se fomente la participación social, que la participación ciudadana, ¿no?, llegue al tema. Pero es con que nos organicemos. Pero es que nos organicemos. Claro, ¿no? Claro, entonces, claro. Lo que nosotros hemos venido haciendo con una, digamos, una metodología muy exitosa es que a través de la Fundación Tú Más Yo, lo que hacemos es darle las herramientas a los vecinos para que se organicen. Esto es un tema complejo, ¿no? De ninguna manera es un tema fácil, pero las herramientas que proveemos son muy simples. Damos un centro de enlace comunitario, que en general es un ícono de algo que estaba muy feo, que estaba abandonado, donde la gente pasaba y veía que eso estaba muy apestoso, ¿no?, por llamarle de alguna forma. Lo que hacemos es escoger esas propiedades icónicas y convertirlos en centros de enlace comunitario. Eso a la gente le llama muchísimo la atención. Además, son centros de enlace comunitario que tienen un baño limpio, que tienen una oficina que funciona, que tienen una computadora y acceso a internet, etc. Entonces, esa es una primera herramienta. La segunda son técnicas de colaboración y selección de proyectos específicos que sean de interés de la comunidad. A través de sus mesas de trabajo los seguimos en un proceso que es una intervención de 30 meses. Esto no es llegar y en 6 meses empezar a hay que hacerlo resultados. bien. Hay que hacerlo, y como dicen algunos chefs, a fuego lento. Claro, ¿no? claro. Las cosas porque tienen es cambiar que darse. hábitos de cultura urbana. Exactamente. O sea, no es nomás decirle a la gente, ya eso ya no es un tiradero de basura, ya es un centro comunitario. Hay que ver que el centro comunitario funcione, que tenga los servicios, porque si no, caemos en el siempre de que ya pintamos con una brocha, esto es un centro comunitario y no hay nada. Exactamente. Sigue siendo el mismo mugrero, pero pues ahora dice, es peor, ¿no? Es peor cuando engañas a la gente. Puede ser mucho peor. Entonces, ¿de qué depende que las cosas funcionen? Pues depende de que sean intereses, sentidos de la comunidad. Depende de que las cosas que ellos vayan viendo efectivamente funcionen. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Es un término que estamos acuñando, ¿no? Es autoestima comunitaria. Pues sí. Entonces, cuando la comunidad mejora su autoestima porque se considera, el término de los psicólogos es empoderado, y el empoderamiento es tan sencillo como que si ya saben a qué ventanilla del municipio hay que ir a pedir algo que ellos tienen derecho a pedir y contra quién se van si no se los dan, ¿no? La primera vez que les hacen un programa de bacheo, la primera vez que efectivamente llega al municipio y arregla temas de iluminación pública, la tercera vez que ocurre una brigada de salud
en donde efectivamente hay apoyo de un municipio para sacar basura pesada de un fraccionamiento. Ahí es donde se empieza a dar la autoestima comunitaria y es lo que hace que las cosas cambien de un estado depresivo, porque cuando recién llegamos a las colonias hay una depresión colectiva muy peculiar. Sí. Y hay es culpa del presidente y es culpa de la policía y es culpa del presidente municipal, cuando lo que se logra en estos procesos es darnos cuenta de que no es culpa de factores externos, es la necesidad de participación de cada una de las personas de la comunidad de manera organizada. Sí, y coordinarse para pedir las cosas y para hacer que se hagan. Exactamente. Bueno, estamos por terminar el programa. Entonces, Provive, 6 años de trabajo, 1,500 viviendas recuperadas y devueltas al mercado y un trabajo muy importante ya en ¿cuántas plazas? En 3 plazas estamos al día de hoy. Estamos en Tijuana, en Mexicali y Ciudad Juárez. Estamos en ese México exportador de manufacturas que tiene hoy una economía boyante, ¿no? Sin duda, pero nuestros planes de crecimiento son, el siguiente municipio será algo en Monterrey, después algo en Guadalajara y muy probablemente después de eso será algo en Puebla. Bien. Entonces vienen, digamos, esos programas de crecimiento. Este año creemos que lo que debemos hacer es consolidar nuestra presencia en las 3 plazas donde estamos. Pensamos este mismo año reocupar más de 1,200 casas en lo que es el 2015 y eso nos va a permitir tener una plataforma de crecimiento para el año que entra que sea mucho más agresivo. Bien, esto es Provive, esto es la recuperación de vivienda, esto es la recuperación del tejido social, la recuperación, dignificación, proceso de creación de identidad de los barrios. Esto fue Vivienda en Verde. Toño, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Y gracias a ustedes por su Gracias. presencia.